El camino que hemos recorrido, que habéis visto que vamos recorriendo las trincheras de la Guerra Civil también, y las trincheras de la Guerra Civil están todas excavadas hasta ese punto de allí, pegadas a la muralla de la Edad del Hierro. Imaginaros la sorpresa de los soldados que fortifican, los republicanos primero fortifican el lado de allí, cuando los nacionales conquistan este lado y los republicanos se quedan en esta línea de acá, pues los nacionales tienen que fortificar este lado. Y descubren que tienen una muralla de piedra de 4 metros de ancho, donde se pueden esconder detrás. Obviamente eso es mucho mejor que un saco terrero y funciona mucho mejor para la defensa. Bien, en este lado la muralla es más delgada y lo hemos visto aquí. Aquí hay un pozo de tirador que luego en las excavaciones de San Valera Parisi en los años 40 él lo excavó y aquí se ve muy claramente el ancho que tiene la muralla, se ve aquí muy bien. Son como un poco menos de 2 metros aproximadamente, pero es que es lógico porque aquí hay acantilado, aquí empieza una línea de acantilados y con que pusieras una valla te valía, o sea, no, sin más. No obstante, fijaros que hay unos buenos piedrones y luego aquí se ve muy bien el sistema de chicán. La muralla viene por aquí y hace un brazo hasta allí y luego la otra línea de muralla viene por allá arriba y muere donde están estos jóvenes de aquí, donde va ese señor de verde ahora, estas piedras, ahí muere la otra línea de muralla. Y hace un pasillo que hace una rampa muy empinada, por aquí no podrían circular carros, es una puerta estrecha, pequeña, y la única función que tiene es ir a por agua. ¿Por qué? En el lado norte no hay manantiales, en el lado sur sí, y aquí también hay manantiales. Si todo el mundo de la punta norte se tiene que ir a coger agua a la puerta sur, pues digamos que tardarían un montón, porque aquí la gente, pues al cabo del día las mujeres tendrían que subir y bajar varias veces con las tinajas de agua, las niñas bien bajaban con un caballo o bajaban con un carro, lo que sea, pero aquí el agua era un problema si las fuentes se quedaban fuera del control defensivo. Entonces por eso hicieron el sistema de parapetos. Si vosotros miráis en las terrazas y en el paisaje, veis esas terrazas, esos caballones de tierra que yo os digo. Y además veis que tienen interrupciones, que tienen aberturas, que sirven para que la gente baje por aquí y pueda ir a coger agua. Ahí, donde hacen la esquina los girasoles, en ese límite hay 2 fuentes. Una es bastante potente, se llamaba la Fuente del Duyo y daba agua que era donde la gente bebía, y luego hay otra zona donde salen varios puntos de agua que está así desparramado y que era donde llevaban el ganado a brevar. Y más o menos eso tiene un sentido bastante interesante, porque imaginaros en la Edad del Hierro que llovía más, nevaba más, esas fuentes darían mucho más agua. Al final esas fuentes son puntos de agua estables, que sabemos que duran miles de años, porque se forman por el propio peso de la montaña, que digamos que rompe los niveles geológicos de abajo, y el agua que circula a presión por las grietas de ese nivel geológico de abajo, surge por esos puntos. ¿Qué es lo que alimenta estos freáticos? Pues en realidad son ríos subterráneos que vienen del deshielo, de los glaciares, de los fenómenos glaciares de las montañas. Y en la Edad del Hierro estas montañas conservarían nieves perpetuas porque las fuentes romanas nos dicen, por ejemplo, que los astures bajaron a atacar los campamentos romanos desde sus montañas nevadas, siempre nevadas. Es decir, que ellos en la cordillera tenían puntos de nieve, tenían glaciares que siempre tenían hielo, siempre tenían nieve. Eso quiere decir ríos con más curso, corrientes más rápidas, ríos más anchos, creación de lagunas, de charcas. Al estar el freático más superficial, muchas de las tierras de labor que hoy existen estarían completamente encharcadas, ¿no? Bien, también podéis ver en el sembrado, sobre todo a este lado, que hay como 3 caballones de tierra. Hace así como... Y son las 3 líneas de multivallado que continúan en aquella dirección. Muchos de estos campos se han arado con... O sea, cuando se hizo la concentración parcelaria se metió bulldozer con cadenas, entonces eso arrasó casi todo. Pero aún así es posible distinguir todavía esas obras, esas estructuras, que por lo que contaban debían ser impresionantes, porque la gente nos dice, eran como calles que el carro te lo metías, entonces tenías un espacio para cultivar y luego había una calle así como metida profunda. Claro, eran los fosos y el espacio que quedaba entre los terraplenes, ¿no? Que es donde se vivía. Entonces esta puerta que veis ahí, la función que tenía era permitir a la gente, sobre todo la gente que vivía en este lado del castro, ir a bajar a por agua. Ahora nos vamos a ir hacia la puerta sur y os vamos a enseñar
el templo que hemos estado excavando es un templo, a ver, pues vais a llevar una sorpresa porque los templos celtas no son como los griegos o los romanos, pero no deja de ser un templo y es muy muy interesante. Tiene piedras, veis en mitad del sembrado una montañita de piedras y allí enfrente veis que quedan como restos. Bueno, cuando yo vine aquí en el 2004 se veían perfectamente los muros de las casas, etcétera, se han ido llevando todo, lo han arrasado completamente. Esto es un despoblado de la Edad Media que se llamaba Santa María del Vernorio y que tenía una ermita ahí delante, una pequeña ermita, un santuario en realidad, con un tejadillo de teja, donde estaba por un lado la ermita, pero también era un observatorio que servía para avisar de la llegada de los musulmanes. En esa época, en la primera época de la conquista de la península ibérica por los musulmanes y en los siglos sucesivos, los reinos cristianos estaban siempre en jaque porque Córdoba era la potencia militar más grande de Europa Occidental y tenía una capacidad militar asombrosa y cada año o cada 2 años hacían una penetración en el territorio de Asturias. Esto formaba parte del reino de Asturias y bueno, dicho en sus propias palabras, los cronistas árabes no lo disimulan ni lo dicen de otra manera, ellos atacaban a los cristianos y destruían sus cosechas, quemaban sus casas, se llevaban cautivos a sus mujeres y a sus jóvenes y mataban a todos los demás. Y ya está, eso funciona así. Y eso es lo que genera luego una cultura muy guerrera y muy militar, que es la cultura de Castilla, que es lo que luego nosotros conocemos, primero con figuras como Bernardo el Carpio y luego el Cid, de esa cultura guerrera, que es una reacción a una situación de extremo peligro en el que viven la gente que está en la frontera cristiana con los musulmanes en la época de máximo esplendor del Califato de Córdoba. Pero bueno, esto ya es Edad Media, pero para que os hagáis una idea, porque ¿quién pondría un pueblo en el lado norte de una montaña mirando para la cordillera en el sitio que más viento hace? Alguien que quiere pasar desapercibido y que no lo vean desde el camino. Eso es ese tipo de personas. Luego os voy a llamar la atención de otra cosa, que es, allí veis que está el páramo, la Lora, donde está la cueva de los franceses, allí tenéis el mirador de Valdeacabado, y abajo tenéis una superficie grande, tenéis que mirar hacia abajo, con las laderas llenas de robles, pero según una superficie que termina en punta, que mira hacia Pomar. Este es el campamento romano de Castillejo, es el campamento romano de mayor extensión de toda Europa, localizado hasta el momento. Caben ahí aproximadamente 2 legiones más auxiliares y fue el campamento desde el que se atacó el Vernorio. Nosotros hemos reconstruido un poco la batalla, probablemente el Vernorio se llamaba Bérgida, es decir, Berg significa elevada, poderosa, en las alturas, y le va muy bien al Vernorio como nombre, ¿no?, en el idioma céltico. Los romanos atacarían por aquí, se meterían por esta plataforma, donde habría una batalla campal, como describen las fuentes. Esa batalla campal nosotros no la hemos podido documentar, igual que hemos documentado la de la Loma, porque a nosotros no se nos permitió utilizar el detector de metales, entonces todo quedó para expoliadores y furtivos. Una vez que los cántabros son derrotados en la batalla, ojo que las fuentes dicen que la batalla estuvieron a punto de ganarla a los cántabros, pero que finalmente, al final de la jornada, los romanos se pudieron imponer. O sea que fijaros, estamos hablando de una capacidad militar muy importante, porque esto no es el paseo militar o no son los ingleses con fusiles y ametralladoras contra los zulúes con lanzas. Esto es una cosa mucho más de igual a igual. Y luego los romanos tuvieron que atacar el campo atrincherado, atravesar el campo atrincherado y tomar el Monte Vernorio por la puerta sur, que es lo último que vamos a ver, la puerta sur y la muralla en el lado sur. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a ir en aquella dirección y os voy a enseñar el templo. Pero fijaros los agujerazos de...